Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Jiménez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Eh, Como lo pueden ver, disculpen, aquí en mi documento de identidad, en estos momentos voy a hacerles una presentación donde les voy a hablar un poco de algunos conceptos básicos por referencia a- al taller correspondiente a física electrónica. Entonces, en este caso, la introducción al análisis de circuitos resistivos. Bueno, concepto de resistividad. Como pueden ver, pues resistividad es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. Se designa por la letra griega RHO minúscula y se mide en Ho por metro. Bueno, como para llevarlo más al plano práctico y no tanto al concepto, la resistividad nos hace referencia a la resistencia eléctrica de un material. Como su palabra lo indica, voy a utilizar algo que aplico en mi trabajo o que he visto en mi trabajo, por ejemplo, en el tema de los recubrimientos o las pinturas. Básicamente las pinturas son un polímero, o sea, un plástico. Una vez que una pintura seca sobre un metal, es un plástico el que está aislando al metal del medio ambiente que lo rodea. Entonces, eh, la resistividad eléctrica, por ejemplo, en el caso de las pinturas, es relativamente alta para no ser conductoras. Un material muy poco resistivo se convierte en un conductor de electricidad. Por ejemplo, el metal que está debajo de la pintura, el hierro, en este caso, el hierro es muy conductor, ¿sí? O sea que tiene una resistividad baja y se convierte en conductor muy fácil de electricidad. Y lo contrario es el recubrimiento que está arriba de él, ¿sí? Entonces, básicamente resistividad hace relación eh, a la resistencia frente a la electricidad que tiene un material. Eh, Vamos a revisar otro concepto. Densidad de corriente. Se define como la magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie. Bueno, también vamos a llevarlo al plano práctico. ¿Qué es densidad de corriente? Básicamente es el volumen o flujo de corriente por área. Esto es muy importante, por ejemplo, llevándolo al plano práctico en la protección catódica, ¿sí? Que consiste en proteger un material hierro, un material metálico, en este caso hierro, protegerlo de la corrosión, ¿sí? Que se encuentra en el medio ambiente que lo rodea, por ejemplo, a una tubería enterrada, a un tanque de almacenamiento, a un barco construido en material metálico, en hierro. Entonces, ¿qué pasa? Que protección catódica puede ser colocarle corriente impresa, ¿sí? Y esto, ¿cómo funcionaría? Funcionaría en que la cantidad de volumen o cantidad de corriente que se le aplique tiene, tiene una capacidad de cubrir ciertas áreas para generar un campo mucho más resistivo a la corrosión, mucho más, una capa protectora. Sí, depende de la cantidad de material, es la cantidad o densidad de corriente que se le va a aplicar. Entonces, básicamente es eso, es como el flujo de corriente el volumen de corriente que debe haber en un material o que tú estás intentando colocar en un material. El potencial eléctrico, pues como su concepto lo dice, es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde el punto de referencia hasta el punto considerado. Exacto, el potencial eléctrico que se mide en voltios, ¿sí? Que ese es el potencial eléctrico, básicamente es la potencia que se usa de carga para mover, eh, bien sea un circuito, bien sea un equipo, una máquina, eh, en una casa, por ejemplo, en una casa también el potencial, por ejemplo, los voltios son importantes para saber qué cantidad necesitas de voltaje para mover ciertos equipos. Eso es básicamente el potencial eléctrico, el que te genera
te genera fuerza, te genera la carga para hacer esto. Entonces, aquí vemos la fórmula de potencial eléctrico y las variables que se usan en él. Bueno, la fuerza electromotriz. Esto causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico. Bueno, lo mismo. Por ejemplo, como lo hablamos en tema de protección catódica por corriente impresa. Pues esta es la fuerza aplicada, o sea, lo que nos mantiene un circuito, lo que nos da un mayor flujo de electricidad en un mismo circuito, o la cantidad de ese mismo flujo que necesitas. Para eso se necesita una fuerza aplicada o una fuerza electromotriz. Disculpen, bueno, perdón, en este momento vamos a desglosar un poco esta pregunta o un cuestionamiento que se nos hace, en donde nos dicen, ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? Bueno, definitivamente sí hay una diferencia, aunque hay que tener en cuenta que todo el sistema eléctrico va de la mano, ¿no? En este caso, la energía es como el conjunto de todos ellos, de alguna forma así. Entonces, aquí están los dos conceptos, la energía eléctrica que se mide en vatios por hora, ¿sí? WH, resulta de la diferencia de potencial entre dos puntos que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. La potencia eléctrica que se mide en vatios, o sea, solo vatios, es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Bueno, esto quiere decir, volvemos al concepto básico de potencial eléctrico, potencia eléctrica. Los vatios nunca cambian. Los vatios, por ejemplo, en una casa, para llevarlo a la práctica, por ejemplo, en una casa los vatios son una constante. Ya están establecidos la cantidad de vatios que consume un circuito, ¿sí? O sea, eh, si yo voy a utilizar 3000 vatios en un lugar, es porque ya previamente tengo que saber cuál es la cantidad de equipos que hay y qué tantos vatios, valga la redundancia, necesito para mover esos equipos o esos electrodomésticos. Y la energía eléctrica, pues es esa cantidad de vatios que se consumen por horas. Eso es básicamente la energía. O sea, digamos que, hablándolo coloquialmente, el potencial eléctrico, ¿sí? Es lo que dentro de un circuito nos da el poder de mover un circuito, ¿sí? Nos da poder junto con la fuerza electrostática. Entonces, eh, electromotriz, perdón. Y la energía, digamos, es lo que encierra todo ello. Si yo consumo en una hora, por ejemplo, porque los vatios son por hora en el tema de la energía, entonces eso es variable. Podría variar, podría llegar a consumir más o a consumir menos, pero los vatios que están establecidos para el circuito son los mismos, ¿sí? Entonces, básicamente, la cantidad de vatios que consuma en una hora se representan en la energía eléctrica. Eh, Espero que haya quedado un poco claro. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias a todos.